Hola, soy Emilio Alegre, soy farmacéutico de Cádiz y voy a exponer, a explicar un poco esta exposición de la Sábana Santa para los que no hayáis podido venir, ¿no? Está en la iglesia de San Lorenzo y ahora os voy a comentar un poco sobre ella. Bueno, este soy yo y voy a estar grabando hacia donde están los objetos de la exposición, que está aquí a mi alrededor, una serie de paneles explicativos que explican cuestiones históricas, científicas de la Sábana Santa y sobre todo un detalle que yo creo que se comenta poco y que me parece impresionante, ¿no? Impresionante. Bueno, yo creo que no voy a cortarme en lo que voy a decir ahora, ¿no? Creo que la Sábana Santa, y esto es algo que me estoy dando cuenta, es como una prueba para nuestra sociedad de hoy, para las personas de hoy, de que esto es verdad. O sea que esto que está relacionado con la pasión, muerte y resurrección de Cristo y que parece una historia increíble, pues tiene una prueba de algo que es sobrenatural y que además todo el mundo puede ver. Y todo el mundo puede ver porque hoy cualquiera puede tener una copia de esta tela, de una foto de la Sábana Santa en su móvil o en su dispositivo y ver un detalle, algunos detalles que voy a comentar. Bueno, si he exagerado en lo que he dicho, pues ahora lo veremos. Ahora lo veremos. Lo primero es cómo se formó la imagen. Este es el gran reto científico, porque es que no se sabe cómo una imagen así se puede haber formado. De hecho, a mí no me interesaba para nada la Sábana Santa. Yo me había convertido a los 30 años, estaba en una peregrinación con mi mujer, Maribel, en Lourdes, a donde fuimos a pedir niños, y vinieron después de eso, ya tenemos tres, y entonces a mí había una exposición de la Sábana Santa que no me interesaba absolutamente nada, porque yo había oído de pequeño que le habían hecho la prueba o de adolescente, que le habían hecho la prueba del carbono 14 en 1988 y había fallado. Perdonad porque en los paneles pues se ve reflejada la luz, pero en este panel se habla de la prueba del carbono 14, ¿no? Entonces, el carbono 14 la dató hacia 1300, hacia el año 1300, y yo decía, bueno, pues la ciencia ha hablado, esto es falso, no hay nada más que hablar, ¿no? Pero en ese lugar, en esa peregrinación, mi mujer se fue, me dejó solo, estaba yo aburrido viendo, había una exposición por ahí que ni me interesaba de la Sábana Santa y me encontré una imagen como esta, pero no le hice ni caso. Primero pensé, bueno, la mancha de sangre, como veis ahí, está al otro lado de donde suele poner. Y entonces dije, claro, es que si se supone que esto cubrió el cuerpo, pues la mancha tiene que estar al otro lado, como una imagen especular. Y entonces empecé a mirar, claro, siendo farmacéutico, me di cuenta de una cosa tremenda, y es que ahí hay un gradiente de oscuridad y de claridad, es decir, que lo que hay es, si os fijáis en la cara, pues que las partes más protuberantes están más oscuras y las partes más hundidas están más claras. Hay como un gradiente de una proyección de la cara sobre una tela que tuviera delante, sobre esta tela, ¿no? Y la intensidad es como que es más intenso cuanto más cerca estuviera la superficie de la cara de la tela. Algo muy llamativo, se ve en la cuenca de los ojos, se ve en los pómulos, se ve en la nariz, en las cejas, que están más oscuras. ¿Cómo puede haber sido hecho ese gradiente en la Edad Media? Y más si nos damos cuenta que en la imagen hay dos tipos de manchas. Hay manchas como esta, esto es ampliado con una lupa de gran aumento, manchas de sangre, pues nada, típica mancha. Y hay manchas como esta, que lo que se ve, a ver si quito ahí, lo que se ve es que unas fibras están coloreadas y otras no, y eso es lo que forma la mancha, la imagen de la cara, de todo el cuerpo, está formada por esto, es decir, es como una quemadura superficial, aunque tampoco es una quemadura, porque si se mira por fluorescencia
no aumenta la fluorescencia como hacen las quemaduras, sino que disminuye. Pero bueno, el caso es que esa es la imagen, ¿no? De hecho, se ha hecho una proyección y se ha visto por distancia a una tela que haya por encima que lo que hay, que la imagen es tridimensional y que se puede sacar una cara así como esta, ¿no? Lo rojo sería sangre y el resto sería la imagen de la cara, ¿no? Bueno, pues muy curioso eso, ¿no? Muy curioso. Por cierto, hay que decir que la tela sería esta. La tela tiene 4 metros y da la vuelta por abajo y por encima, ¿no? O sea, 2 metros por un lado, 2 metros por el otro, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es esta reproducción en tela pedida al Centro Español de Sindonología, que es una impresión desde un archivo de una calidad muy buena sobre tela, pues vino con sus 4 metros, que sería más o menos como estas 2 mesas juntas, y entonces lo cortamos por la mitad y lo expusimos así, ¿no? Porque de lado, como la imagen es tenue, pues se ve muy mal, ya tienes que estar proyectándola, y así se ve mucho mejor, así te lo imaginas mucho mejor, que es como yo lo vi en Lourdes, ¿no? Entonces, lo de cómo está formada la imagen, pues ya es importante, aunque luego os diré otro detalle que se habla muy poco y que es todavía más importante, ¿no? Bueno, otras cuestiones, ¿no? Sobre el rostro que hay en la Sábana Santa, ¿no? El rostro es este es en negativo. El negativo llama mucho más la atención, que es lo curioso. O sea, sacas el negativo y es casi el positivo. Ese como 3 al revés que se ve ahí es sangre de la corona de espinas, lo demás es imagen, ¿no? Aparte de otros puntitos de sangre que hay ahí. Lo curioso es que antes de que apareciera el Mandylion por Europa, o se conociera, el Mandylion es el nombre que tenía antiguamente, ¿no? Cuando estaba en Edesa y en Constantinopla, pues las representaciones de Jesús eran así. Esto es la entrada de Jesús en Jerusalén a lomos de un burro. Pues un joven romano con el pelo corto, ahí rizado y tal, sin barba, un joven, a lomos de la borriquita. Pero cuando aparece el Mandylion, empiezan todas las representaciones de Jesús, cambian hacia el siglo VI y aparece el Pantocrátor, por ejemplo, del monasterio de Santa Catalina, aparecen monedas con la efigie de Jesús, con barba y con pelo largo, que se parecen curiosamente muchísimo a la sábana, ¿no? Este es un rostro sacado actualmente de la Sábana Santa, ¿no? Hecho por un pintor sobre lo que se ve en la sábana, ¿no? Y estos iconos orientales que se llaman ajeropita, que quiere decir no hecho por mano humana, porque los iconos se copian de otro, que se copia de otro, que se copia de otro, y se entiende que el original de este era la sábana santa, y por eso se llama ajeropita, no hecho por mano humana. Fijaos que tiene justo los detalles como de un rollo, de un pañuelo que está enrollado dejando ver la cara, ¿no? Que es como se cree que tenían antes la sábana, doblada y enrollada de forma que solo se veía la cara. Esto es un poco la trayectoria que habría tenido, ¿no? Desde Edesa, el primer reino cristiano, el rey se hace cristiano porque está enfermo de lepra y cura, y entonces recibe el lienzo y se supone que ahí estuvo, ¿no? Tras luchas, eso quedó, era una zona muy belicosa, eso quedó ahí guardado en una muralla para no ser profanado seguramente, como pasó con tantas cosas, con el cuadro de la Almudena en Madrid o cosas así, y un buen día pues abren la muralla y lo descubren, ¿no? Y entonces ese Mandylion oculto se exponía y le llamaba el tetradiplon, que quiere decir doblado en 4 partes, y se mostraba la cara de Jesús como viene ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues llega en 944, es enviado por el emperador Romano Lecapeno a Constantinopla y se conserva la homilía del arzobispo Gregorio en Santa Sofía del año 944, cuando lleva la reliquia a Constantinopla. Dice que es imagen del cuerpo entero con sangre en el costado, ¿no?
Pero luego viene la Cuarta Cruzada. La Cuarta Cruzada no saben qué hacer, no pueden ir a Jerusalén y dicen, pues vamos a tomar Constantinopla. Constantinopla era un reino, era el imperio cristiano, el imperio ortodoxo cristiano, ¿no? No estaban en comunión con Roma, pero eran cristianos. Fue una barbaridad. Tanto que el Papa monta en cólera y pues hace una excomunión a todos los que no devuelvan las reliquias que se habían llevado. Una de las reliquias que nunca volvieron a aparecer fue precisamente el mandilion, el tetradiplon, la sábana santa, ¿no? Se sabe quién entró en la basílica donde estaba la sábana santa, que era Otto de la Roche, un caballero francés, y ya la sábana desaparece, hasta que un siglo más tarde aparece en ese entorno, ¿no? Aunque ya hay testimonios de personas que la vieron en privado en el castillo de La Roche, ¿no? de este hombre que probablemente había sido el ladrón de la reliquia, ¿no? Luego ya pasa a Godofredo de Charny, etcétera, ¿no? Hay un incendio en el año 1532 y sufre quemaduras de plata fundida, es decir, está en una especie de sagrario, de relicario que se parece a un sagrario de plata, y la plata, es tan fuerte el incendio en la iglesia que la plata se funde y caen chorros de plata fundida, gotas de plata fundida, que hacen estos agujeros sobre la tela que estaba doblada. La tela estaba doblada y aparecen estos agujeros ahí, que luego son remendados por las monjas de allí, ¿no? Las monjas de esa zona pues tienen que remendarlo y hacen esos remiendos en Chamberí, ¿no? Que, por cierto, una de las hipótesis para el carbono 14 es que precisamente para la prueba del carbono 14, que daría una datación errónea, es que precisamente la zona de donde fue extraída la muestra fue de un borde para no estropear la tela, pero ese borde está justo en la zona donde fue reparada, ¿no? Es limítrofe con la zona reparada y entonces se pudieron tomar fibras de zona reparada, es de aquí, de donde se tomó. Zonas que se habían quemado durante el incendio y que las monjas cosieron a otra tela distinta, ¿no? Bueno, luego habría otro incendio a finales del siglo XX, en 1997, y es salvada por un bombero in extremis. Bien, pues se pueden ver, pasamos a la sábana, y se pueden ver una serie de detalles. Está claro que el que está aquí es Cristo, o sea, por sentido común, el que está representado aquí es Cristo. O esto fue hecho directamente por el cadáver de Cristo por un proceso que no sabemos y que no se ha dado en ningún otro cadáver, ninguno otro ha producido una imagen sobre el lienzo que lo cubría como este, o de otro no puede ser una falsificación imitando a Cristo, pero desde luego otro crucificado no es, porque tiene tales características que son completamente específicas de la crucifixión que sufrió Cristo, que fue muy particular. Por ejemplo, corona de espinas. Ahí tenemos sangre arriba en la cabeza de la corona de espinas, que sería más bien como un casco, como las coronas orientales. Se ve ahí sangre también en la frente de la corona de espinas. Eso es una burla que le hicieron a Jesús porque Jesús decían que era el rey de los judíos. Así tú eres rey, pues te vamos a poner una corona, le ponen una corona que pincha, le dan una cañita y dice, este es tu cetro, y le empiezan a hacer reverencias. Claro, eso no se lo hacían a otros crucificados. Otra cosa que no hacían es clavarles una lanzada en el costado. Eso lo hacen porque se acerca el Sabbat, es la víspera de la Pascua, además, y entonces tienen que irse corriendo, tienen que bajar a los crucificados, no los pueden dejar ahí en la Pascua, y entonces los tienen que matar. A los otros dos que están vivos les rompen las piernas, y a Cristo, según nos dice el Evangelio, pues cogieron una lanza y, aunque ya estaba muerto, pues se aseguran de que está muerto clavándole una lanza en el corazón que emanó sangre y agua, dice el Evangelio, que se ve también esa sangre aquí. Sería sangre y fluido
de un derrame pericárdico alrededor del corazón, ¿no? Bueno, pues se ven manchas de sangre en las muñecas, donde tendrían que estar los clavos para que se sujetaran, sangre que ha caído por los antebrazos. Se ven dos posiciones de que el cuerpo ha estado moviéndose en dos posiciones distintas. En la cruz, en el suplicio ese de ahogamiento y que se empina para tomar aire, se ve un pie que está doblado y el otro no, que está de acuerdo con la tradición de pintar a Jesús crucificado con el mismo clavo. En eso hay distintas opciones, pero muchos le pintan crucificado con el mismo clavo cogiendo los dos pies, que sería una cosa llamativa. Se ve sangre justo saliendo en el centro del pie, que uno está doblado y el otro está levantado, señal de que han estado uno sobre el otro. Se ven las marcas de la flagelación por todo el cuerpo. Aquí estamos viendo parte trasera de las piernas. Muy llamativo, ¿no? Muy llamativo. Y lo que os decía, una cuestión muy curiosa y que a ver si la consigo explicar, porque es realmente algo ya que para mí es milagroso. Y os lo voy a explicar. Es esa imagen que se produce, no se sabe si por una radiación, pero el caso es que una radiación de cualquier cuerpo, es decir, de cualquier materia, emite radiación en todos los sentidos, en todas direcciones. Y sin embargo, la imagen que tenemos es una imagen nítida, no es una imagen difusa como la que produciría una radiación en todas las direcciones, ¿no? Y por tanto, es una imagen dirigida, es una radiación dirigida. No la imagen difusa que dejaría una radiación en todas las direcciones. De hecho, yo cuando me empecé a sorprender por la imagen, lo primero que pensé es, ¿cómo falsificaría yo esta imagen? Y pensé, pues haría el cuerpo en bronce y le pondría la sábana encima. Pero eso no funcionaría, porque las partes que estuvieran tocando el bronce se quemarían. No producirían una quemadura superficial y con ese gradiente tan fino que hay. No valdría. Y entonces, claro, segunda opción, le pongo la sábana encima, pero la pongo recta, colgada, como plana, con un lienzo, a muy poca distancia del cuerpo, para que se queme superficialmente, pero por unas partes más y por otras menos y tal, ¿no? Vale, eso podría funcionar, pero hay otra cosa que haría que no funcionase, y es que el calor, como cualquier radiación, se difunde en todas direcciones y produciría una imagen de cada punto que mancharía en todas direcciones y no se produciría esta proyección tan perfecta del cuerpo. Se produciría una dispersión mucho más difusa, mucho más indefinida. Entonces, ¿qué es esto? Pues los científicos, y cualquiera lo puede ver a simple vista, que es lo curioso, esto es una proyección directa. Es como si fuera una proyección directa de un cuerpo sobre una tela. ¿Y eso cómo puede estar allí desde hace siglos? Primero, eso es tremendo, es imposible, humanamente no se puede hacer. De hecho, humanamente es que no se puede hacer ni ahora. No se puede hacer ni ahora, como no sea con una impresión, con una impresora, ¿no? Pero claro, la impresora lo que hace es manchar, no hace eso, ¿no? Lo podrías hacer con una impresora con calor, pero bueno, eso sería ya demasiado complicado. Y desde luego en la Edad Media, ni locos, ¿no? No tiene sentido. Pero además es que si está producido por una radiación, que es lo que parece, alguna radiación ha producido esa especie de quemadura, pues es una radiación dirigida. Nada en la naturaleza produce una radiación dirigida. Todo cuerpo excitado emite en todas direcciones, de forma caótica, ¿no? No de forma dirigida. Las cosas se dirigen por una voluntad. Por ejemplo, el láser sí está dirigido, pero es que precisamente lo dirigimos nosotros. Creamos un sistema de espejos para que la radiación, en este caso lumínica, salga en una dirección solamente.
Y todas las demás direcciones las cortamos y las enfocamos a esa única dirección. Entonces es muy llamativo esto. Eso solo lo puede hacer una intención. Ahí está la cuestión, ¿no? Que aquí hay una imagen hecha intencionadamente. Y esa intención no puede ser humana. Es decir, nadie en la Edad Media o hace unos siglos, casi ni siquiera ahora, puede hacer esta proyección así. Entonces es curioso que haya un reto a la ciencia de que hay algo que intencionalmente o alguien que intencionalmente ha hecho esta imagen y que justamente ocurre con una reliquia que asociamos a la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Es como si Dios nos estuviera diciendo, esto es mío, esto no lo podéis explicar, esto es una prueba de que esto es verdad, una prueba material, científica, ¿no? Una prueba, o sea, de algo que no podemos explicar y que justo que esté en esta reliquia me parece muy llamativo, me parece de sentido común pensar que ahí hay algo muy especial, ¿no? Que ahí hay algo muy especial. Claro, yo siempre he pensado, la verdad es que me sorprende mucho tener esto aquí delante, ¿no? Yo siempre he pensado que a la fe se llega por la propia fe, no se llega por el entendimiento, no se llega por pruebas científicas. Pero es verdad que el entendimiento también influye y el entendimiento nos puede impedir, hoy que estamos tan metidos en la técnica y tal, toda esta historia de que vino el Hijo de Dios, de que vino por nosotros, que murió en la cruz, se sometió a la muerte por nosotros para cargar nuestros pecados y resucitó al tercer día, etcétera, nos parece increíble y el entendimiento nos dificulta aceptarlo, ¿no? Pues esto es una prueba que nos dice al entendimiento, aquí estoy yo. Esto no es tan fácil de explicar. Esto es... recuerdo que en el Evangelio aparece Jesús haciendo signos para demostrar cosas espirituales, ¿no? Para poner de manifiesto que realmente Él venía de Dios. Por ejemplo, cuando le dice a uno, perdono tus pecados, y los demás piensan, ¿este qué poder tiene para perdonar los pecados? Le dice, así, pues levántate, toma tu camilla y echa a andar y vete a tu casa, para que veáis que tengo poder para perdonar pecados, es decir, demuestra que su poder viene de Dios haciendo un milagro, dando una señal, o sea, mostrando que no es cualquiera que se le ocurre decirte perdono tus pecados, que tiene un poder, ¿no? Y que ese poder tiene que venir de Dios. Pues esto es un poco lo mismo para mí, ¿eh? Es como si nos estuviera diciendo Dios, en este momento además, que podemos tener esta imagen con mejor calidad de la que lo estoy sacando yo en el móvil, ¿no? Pues aquí tenéis. Tener en cuenta que en la pasión, muerte y resurrección de Cristo yo he querido dejaros un mensaje, os he querido dejar un sello de que realmente aquí estoy actuando, ¿no? Estoy actuando y es un reto a la ciencia monumental. O sea, pensad qué otro objeto histórico hay que genere un reto así a la ciencia. O sea, no hay por ahí un sudario de Napoleón ni de Julio César, de la casualidad de que es de Cristo. Demasiada casualidad, ¿no? Bueno, esto es una imagen inspirada en la Sábana Santa, un cuadro pintado por mi mujer, ¿no? Como os decía, pues aquí se ven muchos detalles. Se ve un reguero de sangre en la espalda que sale del costado. Otra cosa llamativa es que la imagen de la parte de atrás del cuerpo, si estuviera asentada sobre la tela, aplastada, los glúteos y los omóplatos pues se verían como chafados sobre la tela y no es así. Es decir, es como si el cuerpo hubiera estado flotando sobre la tela cuando emitió la imagen. Es una cosa muy, muy llamativa, ¿no? En fin, podríamos estar aquí todo el tiempo, ¿no? Os voy a comentar un par de cosas más y ya acabamos, ¿no? La lanzada de Longinos, o sea, se ve la lanzada donde realmente podría estar para darle a la aurícula derecha y manejada probablemente con la izquierda. Llama la atención, pero parece que es algo que los romanos acostumbraban a hacer, ¿no? Como veis.
aquí, ¿no? Y cómo salió sangre y agua, como dice la Escritura, ¿no? Sangre y suero. Esta ya la hemos visto. Este es este es sobre la datación del carbono 14, algunas cosas que pudieron ir mal, ¿no? Una es que es una zona limítrofe con la parte de donde se hizo el remiendo, y otra cosa es que la tela, las fibras, pues podían tener muchas impurezas más modernas de humo, de velas, etcétera, ¿no? O incluso algunos dicen que la propia radiación pudo modernizar, es decir, hacer más rica en carbono 14 la tela, ¿no? Esto es un cuadro también de mi mujer. Abajo se ve el cáliz de Valencia, ¿no? Que dicen que es el cáliz que usó Jesús en la Santa Cena. Está recogiendo la sangre de Cristo. En Valencia tiene mucha más parafernalia alrededor, que fue añadido posterior, pero el cáliz sería así, ¿no? Un cáliz hecho de una pieza sobre una piedra tallada, ¿no? Y esto es curioso también, los estudios botánicos del polen, cómo se ha encontrado ahí polen que viene de todas las zonas por donde supuestamente ha pasado. Es decir, de la zona de Palestina, de la zona de Turquía y luego de Francia, ¿no? Hay polen de todas esas partes, ¿no? Finalmente, pues una reliquia que tenemos aquí en España es el sudario de Oviedo, ¿no? No nos vamos a detener mucho en esto, pero esto es una reliquia que el Centro Español de Sindonología es el estudio de la síndone, de la sábana, pues ha estudiado bastante, porque se supone que esto es una foto del pañolón que cubrió el rostro de Cristo, cubrió la cabeza de Cristo en su traslado desde la cruz hasta la sepultura, y luego se la quitaron, ¿no? Esta no tiene imagen, no tiene esa imagen de radiación, o vamos a llamarla de radiación, pero no sabemos cómo fue, pero tiene manchas de sangre y de suero, que salió por la nariz, por la boca en el traslado, ¿no? Y como estuvo doblada, pues ahí, sobre la cabeza, pues ahí tiene esas dos marcas que pudieron salir de sangre de la nariz, ¿no? Y la sangre se ha estudiado y tiene el mismo grupo sanguíneo que la sábana santa, grupo AB positivo, no muy frecuente, bastante poco frecuente en Europa, mucho más frecuente en el pueblo judío, ¿no? Y bueno, como os decía, pues a mí me llama mucho la atención esto, ¿no? Me parece que es una prueba, que me parece que es como una señal de atención para decir, oye, que esto, aquí yo quiero dar un mensaje. Si hay una proyección ortogonal, esa proyección ortogonal denota una voluntad, denota una inteligencia, algo hecho a propósito. Y eso no lo puede haber hecho, no parece que pueda haber sido hecho por el hombre en la Edad Media. Es decir, yo sinceramente creo que eso muestra un origen sobrenatural, y que justo aparece en esta reliquia que cubrió, o que decimos que cubrió, o pensamos que pudo cubrir el cuerpo de Cristo. Y eso nos está hablando de su autenticidad, ¿no? Nos está hablando de la autenticidad del hecho, ¿no? De que realmente nos está dando una prueba, una señal, un sello de la divinidad, y de que realmente esto es verdad, ¿no? Nos está ayudando a creer. Luego viene la fe. La fe no se da por ver esto y porque uno se convenza. Ya hay un acto de voluntad en la fe, movido por la gracia, ¿no? Hay un testimonio interior del Espíritu Santo, y no hay un sentimiento como cuando algo te convence al entendimiento. Hay un paso adelante voluntario, movido por la gracia, y luego ya viene el entender, ¿no? El creo para entender y entiendo para creer mejor, que decía San Agustín, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que os quería enseñar. Para mí es muy llamativo y me sorprende mucho que se hable tan poco de la proyección ortogonal, de que es una proyección directa, porque eso no lo produce ningún fenómeno físico conocido. Solo lo produce el láser, y el láser lo produce el hombre. Y eso no lo pudo producir en la Edad Media, ¿no? Bueno, pues muchas gracias.
Y aquí os dejo con esta imagen de la sábana santa. Cristo, según decimos, oh feliz culpa que nos mereció tener tan grande Redentor, por sus heridas hemos sido curados. Y creo que esto es el sello, que la sábana santa es un poco el sello, una advertencia o un aviso a las personas de nuestro tiempo para que creamos, ¿no? Para que en este momento de incredulidad tengamos también algo que nos ayude a creer, lo mismo que ayudaban los milagros de Jesús a creer en su procedencia divina, ¿no? Tuve la maravillosa oportunidad de ser amigo del padre Loring, que él, que era un experto de la sábana santa, un gran divulgador, pues nos enseñara algunas cosas cuando ya me empecé a interesar por eso, porque antes no me interesaba nada, pero creo que últimamente esto de la proyección ortogonal me ha llamado muchísimo más la atención, porque creo que es un mensaje a nuestro tiempo, porque hoy cualquiera puede tener en su móvil esto, comprobarlo, y esta imagen, y eso no pasaba hace unos años. Entonces es algo que no hace falta que un científico escriba un artículo y sea científico para entenderlo. O sea, es algo que tú puedes ver, ¿no? Y que esa proyección está ahí y ha formado esa imagen, ¿no? Y no otra. Bueno, pues que os vaya muy bien y muchas gracias por escucharme.